Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vilumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Hola, ¿qué tal todos? Sean todos bienvenidos, amigos, hermanos que nos ven en cualquier parte del mundo, en diversos lugares, donde sea que tengan un aparato de comunicación y una señal de internet, pueden conectarse con Golam 7 y ver nuestra programación y que juntos podamos ser edificados, reavivados por el poder de la palabra que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es lo que nos anima, lo que nos exhorta a seguir adelante en nuestro camino, en nuestro andar, este peregrinaje que estamos viviendo, atravesando por el desierto espiritual antes de llegar a la tierra prometida. Vamos a, primeramente, como es nuestra costumbre, a escuchar un himno que engrandece todo lo que Dios ha hecho, todo lo que vemos, todo lo que percibimos en nuestro alrededor. El mundo es de mi Dios. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta sin pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucha alegre son del ruiseñor que al Creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios, en todo mi redor, las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús, para vencer por su poder con la obra de la cruz. El mundo es de mi Dios, todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, lo que podemos respirar. Saben que hay pequeños detalles que se vuelven imperceptibles por nosotros en la creación. Y cierta vez yo veía una imagen que
deambulaba por las redes sociales donde aparecía un pájaro, el más pequeño del mundo, que se podía sentar en lo que es la parte inferior del índice, así, muy, pero muy pequeño. Bien diminuto, claro, en una imagen se ve un tamaño normal, pero con lo que usted lo puede ver sentado, reposando en una mano, puede ver en el contraste qué tan pequeña es esta criatura. Yo me quedé contemplando y le digo yo, ¿cómo en una ave, un pajarito tan chiquito, pero tan pequeño, puede haber vida, puede haber todo un cuerpo formado y que está funcionando en su sistema completo para que le dé vida a ese ser? Es impresionante ver la belleza en algo tan diminuto. Y ese es el pájaro que se considera, no recuerdo el nombre ahorita, pero ese es el pájaro que se considera más pequeño del mundo. No existe otro. Y es impresionante ver eso, ver otras cosas en el cielo, a veces en las noches, cuando se estrella de una forma majestuosa el cielo y uno contempla eso, se asombra de ver cómo Dios, cómo su poder no tiene límites. Y eso, todo eso que yo he escrito como otras cosas, en el principio de la creación no había nada de eso. No existía nada en absoluto. Nada en lo absoluto. Todo era vacío, todo era tinieblas. Las aguas del abismo dice que tenían copado todo el planeta. Entonces vemos nosotros allí cómo esa parte nosotros tenemos que venir y decir, Señor, gracias. Gracias por tanto amor con nosotros, con lo que nos has dado, con la vegetación, con todo, el cielo, los astros, los animales, las aves, los terrestres, los acuáticos, en fin, el aire que respiramos, todo lo hizo para nosotros. Recordemos la creación, comenzó con el primer día, y al sexto día, cuando ya tenía todo hecho, hizo al hombre. Y se le entregó todo lo que vemos a nuestro alrededor. Incluso cuando se lo entregó estaba mucho más mejorado, era perfecto, había salido recién de la mano del Creador y se le entregó a Adán. Y luego ya conocemos la historia de pecado, todo lo que pasó y que pues recayó la culpa sobre Adán y sobre Eva, que desobedecieron expresamente la palabra de Dios. Y luego comenzó desde ahí para acá una historia de dolor, de muerte, de sufrimiento, de lágrimas y de muchas cosas desagradables para nosotros los seres humanos que hemos tenido que padecer por la desobediencia de Adán. Pero gloria a Dios que Cristo vino a hacerse uno de nosotros y nos redimió de la maldición del pecado, muriendo en favor suyo y en favor mío por nuestros pecados, para lavarlos, limpiarlos y purificarlos al final de la historia, para que si creemos y aceptamos ese sacrificio de Jesús, entraremos gozosos al reino de los cielos. Vamos a compartir con ustedes una información valiosa, esencial, que todos necesitamos tener claro y bien explicado de cómo usted puede conectarse con nosotros, de las opciones que tiene para ver mucha más programación, mucha más forma de poder interactuar con nosotros. En primera instancia, este es un canal, lo he dicho, pero quiero que lo mantengan presente, que funciona a las 24 horas del día. Usted puede verlo en cualquier parte del país. En nuestro sitio web siempre está funcionando. Tenemos el sitio web, tenemos el canal de YouTube y tenemos también la fanpage. Estos dos últimos emitidos desde aquí, desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Y comenzamos con el sitio web del canal, olam7.tv. Una vez que ya entra a ese link,
automáticamente le podrá aparecer una pantalla similar a la que está viendo ahorita, que es la portada principal de nuestro sitio, del canal, olam7.tv. Ya una vez colocado allí en la pantalla, no tiene más que bajar el cursor y llegar hasta el pie del sitio para encontrar ya la programación que se esté dando en ese momento. Repito, Olam7 es muy sencillo, olam7.tv. Una vez que le aparezca la portada, baja al final de la pantalla del sitio y automáticamente le va a aparecer el programa, la meditación o cualquier otra programación que se esté emitiendo en ese momento. Así que es fácil de poder entrar y enlazarse con nosotros. Pero además de esto, tenemos nuestro canal de YouTube, Olam7HD Honduras. Allí podrá encontrar usted una enorme cantidad de material. Siempre se está subiendo material para que ustedes puedan disponer de ellos cuando mejor les parezca, con tiempo de calidad, se sientan y estudiamos juntos lo que la Biblia dice, estudiamos todo lo que está registrado en la palabra de Dios y que cada palabra, cada cosa que está allí nos sirve a nosotros para poder crecer espiritualmente, para poder seguir en este camino que el Señor nos ha dejado. Hay que estar permanentemente alimentándonos de lo que dice la Biblia y lo que dice la palabra de Dios. Y allí podrán ustedes encontrar material de tipo evangélico para evangelizar, profético, de muchos temas, tipo familiar también, así que es una gran variedad que está disponible para usted para que pueda ser bendecido. Y también está nuestra página de Facebook, nuestra fanpage, para que nos pueda seguir allí también e interactuar con nosotros, denle like a la página y allí podrá seguir lo que se suba en esa página. Repito, tanto el canal de YouTube como la página de Facebook se emite toda esta programación desde aquí, desde Honduras, en la ciudad de San Pedro Sula. Estamos en la zona costera, en la zona norte de este hermoso país que el Señor nos ha regalado. Ore por este ministerio, es necesario que siempre nos lleve en sus oraciones. Vamos a tener una palabra de oración para que sea nuestro Dios, nuestro Creador, quien pueda tener misericordia de nosotros y nos bendiga a esta hora. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, te alabamos, te agradecemos, porque hasta este momento Jehová nos ha ayudado. Nos ha sostenido solo por tu amor y solo por tu misericordia. Te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, y que nos bendigas con la presencia de tu Santo Espíritu, para que en este medio Él pueda trabajar en las mentes y corazones de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por escuchar nuestras peticiones a pesar de nuestras imperfecciones. Hemos pedido y agradecido todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Hoy reflexionaremos en un tema que se titula Dios, el principio del hombre. El principio de todo lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hemos logrado hasta este momento, solo porque Dios se ha complacido en regalarnos el don de la vida. No tenemos ni obras ni palabras suficientes para agradecerle a Él todo lo que ha hecho por nosotros. Damos gracias por su favor, por su gracia, porque Él es el principio de nosotros. Él es el principio de la creación. Y juntamente con la creación sabemos que allí mismo Dios en el jardín del Edén, como lo mencionamos al principio, hizo al hombre. Luego el hombre cayó, pero se vino encima como una inercia por la acción del hombre. Automáticamente vino tras de eso las consecuencias del pecado.
Y Dios se encargó de restaurar al hombre, de enviarle una promesa de restauración, una promesa de que se iba a encargar él mismo de echar a andar un plan para rescatarlo. Dios siendo nuestro principio, a pesar de que con esa falta se iba a cumplir la promesa o la advertencia que Dios le había hecho a Adán y a Eva, que el día en que ellos comieran de ese fruto, ciertamente morirían. Y luego ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Y asimismo, Dios les dijo que de ahora en adelante, desde ese momento, ya el hombre iba a tener que trabajar la tierra, sudar bastante, esforzarse, desgastarse, para poder llevar el sustento a su familia. Eso pasó con Adán y con Eva. En el caso de Eva fue que le dijo Dios a ella que con dolor iba a parir a sus hijos. Y así eso se combinó para que los primeros hijos de Adán y Eva, ya esta última los tuviera con dolor de parto. Y así de manera consecutiva, todas las mujeres que han existido en el planeta Tierra han tenido que tener sus hijos de esa forma. Lo mismo que con nosotros los hombres, que con el sudor de nuestra frente, con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, hemos tenido que llevar el sustento a nuestras familias. Eso es lo que deparó al principio, lo que obtuvo como consecuencia el hombre por desobedecer. Saben que ellos en ese momento se inclinaron más por la fantasía, por lo emocionante, por lo excepcional, por aquella cosa extraña que estaban viendo. Una sensación bastante rara que tenía en ese momento al ver Eva pasearse allí en el jardín del Edén una serpiente. Y que se le acercara a Eva y que le empezara a hablar, fue para Eva, siento que no le dio miedo. Y usted dirá, ¿por qué no le dio miedo? No le dio miedo porque el miedo en sí es un sentimiento que es despertado en nosotros como consecuencia del pecado. Y en ese momento Eva no había pecado. Así que lo que pasó con Eva fue que se sorprendió. Eso fue lo que pasó, se sorprendió al ver a la serpiente hablar. ¿Cómo es esto? La serpiente está hablando. Mire, no es cosa fácil. Es cosa fácil. Así que era muy fácil para ellos decir, esto nosotros no lo vamos a obedecer porque Dios lo dijo así, que no comiéramos. Y punto, allí hubiera quedado todo para el diablo. Así que en el principio Dios no es que se lo inventó, lo sacó de la manga de la camisa, el plan de salvación, no, él ya lo tenía hecho. Veamos el plan de salvación que Dios tenía, que Dios colocó en la palestra de la realidad para que empezara a cumplirse esa promesa que Dios había hecho para poder rescatar al hombre. En Génesis 3:15, leamos lo que dice la Biblia. Dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Estas son palabras de Jehová que le está diciendo directamente a la serpiente, o sea, a Satanás. Le dice que va a poner enemistad entre ella, entre la serpiente y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, aquí la serpiente menciona claramente este versículo que va a tener una simiente. O sea, un remanente. Y la simiente suya, o sea,
la mujer también va a tener su simiente. Esta, dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Claramente la amenaza más latente está para la serpiente porque le van a herir la cabeza. O sea, hay un peligro inminente en que le hieran la cabeza a la serpiente. Ahora, nosotros tenemos esa cuestión de estar, con eso me imagino yo que estaba Adán y Eva ansiosos, con incertidumbre, no tenían claro qué iba a pasar, qué les iba a deparar, todo lo que les venía por enfrente, era un desafío enorme para poder enfrentar las consecuencias de lo que ellos habían hecho en el jardín del Edén. Era algo grande que tenían por delante por hacer. Así que les entró un poco de ansiedad, un poco de pena, un poco de tristeza porque fueron expulsados del jardín del Edén. Y perdieron esa oportunidad de vivir felices, tranquilos, con la protección de Dios, con la presencia de Dios. Todo como consecuencia del pecado. Sin embargo, ellos de una forma humilde aceptaron el castigo de Dios. Aceptaron los designios del Creador que en ese momento pues se llevaron a cabo por la misma conducta de ellos. Pero, ¿qué dice Mateo 6:34? Vamos a leer algo bien interesante que dice Mateo 6:34. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. O sea, ellos debían poner en práctica estas palabras, aunque fueron escritas en el Nuevo Testamento. Pero de una u otra forma ellos tenían que tener la confianza plena en Dios y así lo hicieron. Aceptaron sus designios. Al final yo veo que encuentro en la Biblia que Adán y Eva vivieron muchos años y que ellos al final se arrepintieron de lo que hicieron. No es que se arrepintieron al final, sino que luego se arrepintieron. Pero me refiero que al final lograron ellos triunfar sobre el mal porque sus vidas estuvieron aseguradas al momento de irse al descanso. Estuvieron aseguradas en las manos de Dios, confiados en que Dios siempre tiene la razón, siempre quiere lo mejor para nosotros. Y ellos serán parte de los que en aquel día, cuando Cristo venga, de acuerdo a lo que dice 1 de Tesalonicenses 4, versículos del 15 al 17, se levantarán. Cristo los va a resucitar con el resplandor de su venida y los va a llamar para que sean levantados y reciban también su corona de vida. Eso es lo que les espera a ellos, porque se arrepintieron, creyeron en la promesa de Cristo que les hizo en Génesis 3:15. Así que vamos ahora a un libro de la Biblia, que si estamos hablando de Dios, que si estamos hablando del principio, y es el principio no de otra cosa más que del hombre, pues tenemos que remontarnos a lo que está escrito en la Biblia en el principio. Yo pregunto, ¿cuál es el principio? Cualquiera va a decir, el primer libro de la Biblia es Génesis. Porque Génesis quiere decir principio, ¿verdad? Cuando uno escucha el nombre de Génesis, inmediatamente uno lo relaciona con el principio. En la Biblia está así, primer libro de Génesis. Pero, en realidad el primer libro de la Biblia no fue Génesis. Fue el libro de Job. Y dice el comentario bíblico adventista, tomo 3, página 1158, que Moisés lo escribió. ¿Cómo lo escribió? ¿Dónde estaba Moisés cuando lo escribió? ¿Se acuerdan cuando Moisés fue adoptado por una princesa egipcia? El
él mismo creció, fue educado ahí, formado allí. Pero sabemos lo que ocurrió cuando él, por defender a un hebreo, mató a un egipcio y tuvo que huir. Y se fue allá al desierto, estuvo 40 años, y estando allá en el desierto de Madián, sentado ahí cuidando las ovejas, Dios lo inspiró para que pudiera escribir el libro de Job. Así que en Job nosotros encontramos que este libro no menciona, por ejemplo, casi siempre nosotros encontramos en el Génesis, en todos los libros del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, aquella interrelación que hace la Biblia entre Dios, Israel, mi pueblo, su pueblo, todo lo que tiene que ver con Israel, tanto literal como espiritual. Menciona el tema de lo que es el santuario, menciona el tema de la expiación, del cordero, del sacerdote, del sacrificio, del altar, de los panes. Y aquella necesidad que nosotros tenemos de que alguien interceda por nosotros ante el Padre. Y se habla en muchos libros de la intercesión de Cristo que está haciendo ahorita precisamente en el lugar santísimo. Cuando lo que está pasando ahorita es que nuestras vidas están pendiendo de un hilo. Estamos al borde del cierre de la gracia. Ya estamos cerca de que se termine el tiempo de la gracia. La gracia que es un regalo. Estamos a poco tiempo de que eso suceda. Así que vemos nosotros que con este asunto del libro de Job, que no menciona nada de eso, ni el éxodo de Israel, no menciona nada, lo menciona en el Nuevo Testamento, lo menciona el apóstol Pablo, lo menciona Pedro, menciona a Lot, menciona a Noé, Judas menciona a Enoc, pero en el libro de Job nosotros no encontramos nada. Nada de Israel, nada de Abraham, que fue llamado por Dios, fue llamado amigo de Dios y que iba a bendecir la tierra y que era una multitud que nadie la podía contar. No menciona nada de eso. Y en primera instancia está por lo que mencionamos, que dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1158, que Moisés lo escribió cuando estaba en Madián. En ese tiempo todavía la historia de Israel no se había escrito, no se había registrado, pues, no se había vivido todavía. Así que Moisés todavía no podía ser inspirado a escribir algo que no se había vivido. Estando allí, él posteriormente escribió ya todo lo que tiene que ver con el Pentateuco, desde el Génesis hasta Deuteronomio. Así que vemos nosotros ahí cómo el libro de Job tiene esa razón por la cual no menciona nada de Israel en lo absoluto. No menciona contraste entre Israel, los paganos, los gentiles, los cristianos. No menciona nada de eso. Y esa es una razón poderosa. Vemos en el Apocalipsis, por ejemplo, menciona Jerusalén, la nueva ciudad, hablando de la Jerusalén celestial. Pero allí en Job tampoco menciona nada de eso. Pero hay otra razón. Porque Dios es el principio de todo. Y allí encontramos registrado en el libro de Job una historia de sufrimiento de este hombre de Dios. Una historia de sufrimiento que nos indica que Dios está al control de todo. Y para nosotros, esa es la ventaja que tenemos, pero no fue así para Job. Porque Job no sabía nada de lo que estaba pasando. Él estaba totalmente ajeno a lo que estaba a su alrededor pasando en cuanto a lo que había perdido de sus cosas, de sus propiedades, de sus animales, de sus siervos, de sus hijos. Él solo sabía que veía la desgracia una tras otra. Sin embargo,
él se mantuvo con un espíritu inclaudicable de confianza en Dios. Así que tampoco menciona a Israel, ni paganos, ni gentiles, porque Dios no se limita a ser un Dios solamente de gentiles, solamente de israelitas, solamente para los paganos, solamente de Judá. No menciona nada de eso, o solamente de un hombre en relación a hacer un recordatorio del trato que tuvo Dios con Abraham. No menciona nada de eso. Y es por eso mismo. Así que necesitamos nosotros estar sabidos de que Dios, el principio de nosotros, de los hombres, tiene todo bajo control. Y que en ese momento de la descripción de lo que es la historia de este hombre de fe, de Job, que incluso, si nosotros vemos en la Escritura, Dios, el mismo Jehová, el mismo Creador, hace una mención especial en Ezequiel 14:14 de este hombre, de Job. ¿Cómo lo resalta? ¿Cómo lo pone de ejemplo? Entre él, entre Daniel y en Noé, los tres, en la misma categoría. Estos tres hombres, dice, cómo son de grandes hombres. Fueron grandes hombres porque obedecieron a Dios, no porque en sí ellos eran grandes hombres, eran igual de nosotros. Pero que su confianza no la depositaron en sus cualidades, en sus capacidades, sino que la confianza la colocaron en el Creador, en Jehová, y en obedecerle a costa de lo que sea. Ya sabemos lo que pasó con Noé, ya sabemos lo que pasó con Daniel. Terrible el mensaje que le tocó predicar a Noé, terrible lo de Daniel en medio de una inundación de paganismo, de idolatría. Él se mantenía, dice la Biblia, como ya era su costumbre, 3 veces al día. Oraba y oraba y oraba. Él no estaba diciendo, como ahora voy a aprovechar ahorita que no hay ningún edicto de impedimento para que yo pueda orar. Cuando ya venga ese edicto, entonces yo voy a dejar de orar. La Biblia no menciona nada de eso. Lo hizo antes, lo hizo durante y lo hizo después. Noé no dice, la Biblia no dice que Noé empezó a decir, ¿será cierto lo que dijo Dios? ¿No será que se equivocó? ¿No será que hizo mal el cálculo? ¿O dijo algo sin pensar? No dijo eso. Simplemente escuchó y él automáticamente obedeció. Un mensaje que era contrario a la percepción de la mente humana de ese tiempo. Un mensaje que estaba contrario a lo que dicen los científicos, los especialistas. Nada que ver. Sin embargo, Noé obedeció lo que Dios decía. Y Job menciona el mismo versículo como este hombre confió plenamente en lo que Dios estaba haciendo. Y hasta su misma esposa le decía, deja a tu Dios, maldícelo. Pero Job siempre se mantuvo, siempre estuvo allí. Leamos una cita bíblica que nos va a ayudar a entender mejor este asunto. En Romanos, vamos a leer el libro de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Romanos 1 del 18 al 20. Vamos a leer esto y notemos la intensidad que tiene el apóstol Pablo para declarar esta oración, este pensamiento que él eleva hacia el cielo. Dice él acá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Desde dónde se revela? Desde el cielo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está hablando de los actos de los hombres aquí en la tierra de practicar impiedad, injusticia. O sea, la impiedad es que les falta piedad con la gente. Son soberbios. Lo mismo dice
injusticia. O sea, no practican ninguna obra justa. Que detienen, dice, toda esta impiedad y toda esta injusticia, detienen con injusticia, ¿qué cosa? ¿Qué cosa detienen? La verdad. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando acá en lo que podemos percibir de estas frases del apóstol Pablo y por eso inevitablemente decimos, bueno, esa es la vivencia nuestra. Leamos ahora el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, lo que sale de las manos de Dios, lo que viene del cielo, pues se conoce que es manifiesto, que es revelado. Nosotros lo podemos percibir. Dice Pablo, percibimos los astros, percibimos el aire que respiramos, el cielo, el mar, las montañas. Claro que lo percibimos. Porque dice, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas, ¿de qué forma dice? Invisibles de Él. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, ¿de qué forma? Visibles. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace poco? ¿Desde hace algunos años? No, desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice claramente el apóstol Pablo, las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. No dice livianamente, no dice medianamente, dice claramente visibles, desde que se hizo el mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, está diciendo, de modo que no tienen excusa. Ustedes pueden ver la creación, ustedes pueden ver el sol, pueden ver las estrellas, pueden ver los árboles, pueden ver la luna, los mares, cómo los ríos nacen en una montaña, llegan y empiezan a surcar las laderas de la montaña hasta que siguen avanzando y formarse un gran río e ir a desembocar al mar. Cómo cae la lluvia, la vida de los animales. Ahí lo que está describiendo aquí Pablo, todo lo que podemos ver desde que se hizo el mundo, en cada cosa, dice, se manifiesta la creación de Dios. De este modo, dice él, no tenemos, ¿qué cosa? Excusa. No tenemos excusa nosotros. Ahora, lo que se está manifestando en todo esto es el poder creador, ¿verdad? No en sí tanto la naturaleza, porque este es un mundo caído. La naturaleza de Dios, la divina, es perfecta, inmaculada, gloriosa. Ahora, nosotros con esta oración que hace el apóstol Pablo, con esta declaración que él hace, ¿qué podemos aprender nosotros? ¿En qué se le ocurre a usted que puede describir el poder creativo de Dios en la creación? ¿De qué forma podemos describir nosotros o relacionarnos, identificarnos con esto? Por ejemplo, puede ser que alguien diga en la luna, el sol, el mar, que siempre está en su nivel, llega a tierra firme y el mar nunca, nunca pasa esa frontera, salvo en algunos desastres naturales, de cuestiones excepcionales, pero de allí, el mar ahí se detiene en la orilla, en la arena y no pasa de ahí, no avanza. Ese es un poder también creativo. Y vemos también cómo el principio, Dios el principio del hombre, nos descarta la idea de que esto fue producto de una explosión, de la casualidad, del azar. No, para nada.
Y aquí nosotros vemos cómo se manifiesta el hecho de que si empezamos a decir, bueno, pero esto, por ejemplo, que estamos viendo acá, un árbol enorme, si fuera el caso, si lo contempláramos de dónde salió, cuándo creció, bueno, en algún momento, hace algunos años. ¿Y cómo creció? ¿Qué fue lo que se incrustó en la tierra? Una semilla. ¿Y de dónde vino esa semilla? Ah, vino de otro árbol. Y así sucesivamente, vamos para atrás, para atrás, para atrás, hasta que llegamos al momento cuando se describe Génesis que la Biblia, que la tierra no había, en la tierra no había nada. Entonces ahí se manifiesta, se revela, según lo que dijo el apóstol Pablo, el poder de Dios en la creación. Y por eso es que el libro de Job tenemos que nosotros entenderlo más y saberlo entender todo, porque para entender toda la Biblia necesitamos entender el libro de Job. Ineludiblemente, no podemos estudiar toda la Biblia sin estudiar el libro de Job. Tenemos que entenderlo. Claramente tenemos que entenderlo. Ahí vemos también nosotros un argumento que se utiliza, que es el argumento cosmológico. Y que lo que hemos mencionado en el asunto de la creación. Vamos a poner otro ejemplo. En el caso nuestro de los seres humanos. 7,000 y tantos habitantes y empezamos para atrás. Padres, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así. Con la red hacia atrás, la línea. Hasta que llegamos a donde están Adán y Eva. Pero ellos, ¿cómo vinieron al mundo? Ellos dos fueron los únicos que no vinieron al mundo como nosotros. Dios los hizo por su poder. Dios dijo, vamos a hacer al hombre. Hagámoslo conforme a nuestra semejanza. A imagen de Dios, Él los creó al hombre. Lo dice claramente en el Génesis. Esto nos prueba de que nada apareció por sí mismo. Hay teorías que han salido, que la teoría del Big Bang, que venimos nosotros del mono, otros dicen que no, que nos trajeron alienígenas. Son teorías que andan deambulando por ahí. Que lo que hacen es confundir, lo que hacen es embotar la mente de mucha gente porque luego se les es sembrada la duda en el cerebro del origen de la tierra. Y el libro de Job menciona que hubo una reunión en el cielo y que el diablo se presentó después de rodear la tierra. Él era el príncipe. Ahí encontramos nosotros cómo Moisés fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir ese libro. Y a detallarnos cómo a pesar del sufrimiento humano que tenía Job, Dios estaba al control, Dios estaba permitiendo todo. Él era el que daba y Él era el que permitía. Él era el que daba y era el que permitía. Leamos algunos textos que también nos enseñan el origen de todas las cosas. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice el apóstol Juan lo siguiente: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Miren cómo resalta aquí el apóstol Juan. Le dice, digno eres de recibir la gloria, honra, poder, porque, y quiero hacer un énfasis aquí de lo que está haciendo el apóstol Juan en esta descripción, porque él se refiere con el nombre Señor,
eres digno. Ahora dice de recibir la gloria, la honra, el poder, porque y hace un énfasis claro, Juan, quiere hacer resaltar el hecho de que Dios fue el creador. Dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que nosotros podemos tener, podemos ser, existe por voluntad divina. Leamos lo que dice ahora Colosenses 1:16 y 17. Dice Colosenses 1 del 16 al 17. Dice esta carta del apóstol Pablo, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? Hablando de Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Miren cómo, qué tremendo cómo resalta aquí Pablo. En Él fueron creadas todas las cosas. Y empieza a describir los cielos, la tierra, las visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él dice, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Dios por esto. Él es antes de todas las cosas, o sea, Él hizo todas las cosas. A Él nadie lo hizo. A Cristo nadie lo hizo. Y absolutamente todas las cosas, describe aquí, subsisten en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Leamos ahora lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Miren cómo Juan destaca aquí que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el Verbo era Dios y estaba desde el mismo principio de todas las cosas. Versículo 2. Este era en el principio con Dios, o sea, con el Padre. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Juan está dando a entender acá el origen de todo, que es en las manos de Dios, en las manos del arquitecto del universo, no solamente del planeta Tierra. No nos confundamos, que no solamente el planeta Tierra. Estamos hablando de todo el sistema solar, de todas las galaxias. Las hizo Él, porque la Tierra está ubicada en un lugar especial en el cual no está ni tan retirada del Sol, ni tan cerca. Así que Juan dice, todas las cosas. Por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hacemos valer acá cómo Dios desde un principio ordenó todo, creó todo para nosotros como bendición, como algo que era en ese momento un regalo. Y esto nos da a entender que la salvación, las cosas buenas que Dios nos da, todas sus bendiciones, solamente son por gracia. Nada de es que antes éramos salvos por las obras y ahora somos salvos por la gracia. Siempre todas las dádivas de Dios son por gracia. La salvación siempre ha sido por la gracia de Dios. Él es el principio. Él es
Él mismo dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y yo soy el omega. Así que allí el Señor nos ha demostrado un gran amor por cada uno de nosotros. Un gran cariño, un gran aprecio, un amor invaluable, inconmensurable, incomparable con nada en este mundo. Nada, absolutamente nada. Por eso escucharemos a esta hora un himno que se titula Con sin igual amor. Con sin igual amor, Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad. Perdonado, del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad. Ese es el amor con el cual Él nos ha amado desde un principio y que nos ha regalado todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y todo es para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Gloria al Señor por todo lo que nos ha dado. Que Dios les bendiga.